Dice Ezequiel 20:25, yo también le di leyes que no eran buenas, como el de la esclavitud, como el del apedreamiento, como el de la circuncisión, como un montón del divorcio y otras cosas más. No eran buenas, en la cual implicaba derramamiento de sangre o la muerte de un ser vivo, y decretos por los cuales no pudiesen vivir. ¿Cómo puede ser que Yahweh le dé estas cosas a su pueblo por las cuales no pueden vivir? Parece raro y contradictorio, pero como dijimos, hay que leer toda la escritura, no sacar solamente los favoritos y rechazar lo que no me conviene, pero hay que afrontar todos los retos que impone el pensamiento para poder ver que no tenemos las respuestas y pedirle a través de la oración al Espíritu del Eterno que nos diga cómo reconciliamos esto. Por eso vemos extremos como el universalismo que dicen que Dios no mata y por lo tanto aún Satanás va a ser mi hermano en el futuro y que vamos a vivir todos juntos. O aquellos otros extremos que dicen que el sábado da igual guardarlo como guardar el domingo. Y otros que el sábado es el día de reposo cuando han descarnado en los tiempos del santuario imponiendo otro calendario y creen que están haciendo bien. La verdad es progresiva. Por eso hay que entender esto. Porque si no tenemos respuesta en la palabra del Eterno, ¿dónde vamos a tenerlas? Entonces en Crónica lean lo que dice, cómo el corazón carnal se mezcla con la fe y creen que haciendo esa mezcla del corazón carnal con las cosas de fe, que es el bronce, creen que están haciendo bien. Miren lo que pasó en lo que narra Crónica. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante de Yahweh. El rey Salomón ofreció 22,000 toros, 120,000 ovejas, y así el rey y todo el pueblo dedicaron la casa de Yahweh. Ese es el corazón carnal. Y la gente cuando lee la Biblia cree que porque dice la palabra de Dios, entonces hay que hacer así. La Biblia nos tiene otro fondo que hay que entender. La Biblia, como dije en la primera parte, es una historia del Eterno con el hombre y cuando el Eterno le da al hombre una instrucción, como el hombre distorsiona todo y mezcla toda su fe con aquella parte del corazón carnal, con aquello que tiene que recibir de parte del Eterno. Todos los profetas no son ejemplo a seguir. Pero hay gente que lee las debilidades o las características de Elías, las debilidades y características de Salomón, las debilidades y características de David, y nos ufanamos que yo tengo el mismo defecto de David, que me gustan tanto las mujeres que tengo varias esposas. O en el caso de los profetas que jalaban de los pelos a las esposas de los hombres porque no le hacían caso. Y creemos que eso es bueno, porque el profeta lo dijo. Ellos no son el ejemplo. Es la mezcla del bronce otra vez metida en la escritura para que nos dé ilustración de que tenemos que separar el bronce del oro puro. El oro puro es el Hijo, con su carácter perfecto. Pero permite el Eterno, como permitió en el santuario, que existe el bronce para entender y sacar lo que hay en el corazón de nosotros. Ahora nosotros nos horrorizamos. ¿Cómo es posible que se imponga que un profeta agarre de los cabellos a las mujeres para obligarlas a obedecer? Eso no es el carácter del Padre. ¿Pero por qué está registrado? Para enseñarnos que los hombres pueden tener parte de verdad, pero que sus vidas no son el ejemplo. Que tiene características buenas, sí, pero las características malas, no. En el caso de Noé, llamado justo, después lo vemos embriagado. Llama a Lot justo y al final vemos qué pecado tuvo. Y así podemos ver que Abraham fue llamado a justo también y sin embargo fue cobarde. Y el padre de todas las naciones era un padre cobarde. Y así vemos que evidencia a propósito, escuchen bien, a propósito, Yahweh ilustra la vida de los profetas en grandes fallas para demostrar que ellos no son el ejemplo. Pero hay gente que se basa en su fe, que tal profeta dijo, que tal profeta comió aquello, que esto se vistió de esta manera, y pensamos que ese es el modelo. El modelo está en las mismas palabras y principios del Mesías. El profeta hay que escuchar su mensaje, pero hay que saber separarlo con la ayuda divina, cuál es la parte del bronce y cuál es la parte del oro puro.
Y esto nos va a hacer entender por qué al final, cuando se separa el bronce del oro, creemos que al separarlo también se caducan las festividades y los calendarios del santuario, cuando todo eso es parte del mismo sistema de gestión de salvación que hay en el cielo. Vamos a ir continuando. Y aquí viene una muy bonita cosa y que mucha gente tal vez no he leído jamás, permítanme decirle, jamás he leído lo que voy a comentar ahorita. ¿Dónde nacen las festividades anuales? Generalmente todos dicen que las festividades anuales vinieron en la época de Moisés. Recuerden que la Escritura habla de dos planes, el plan de creación, en la cual lo vemos en el Génesis magníficamente narrada, y después vemos que también existe un plan de redención, que cuando el hombre cae, el plan de redención tiene como fin empezar a hacer una labor de restaurar lo que el plan de redención perdió con la caída del hombre. No es propósito del plan de redención poner nuevas reglas ajenas al plan de creación. O sea que el plan de redención rescata lo que siempre hubo en el plan de creación y que nos pone otra vez en forma vigente para nuestras vidas. Los que creen que las fiestas del santuario son las que hubo en la Pascua, en el Pentecostés y por ejemplo en lo que viene en las cabañas, es un producto solamente de la época de Moisés, permítame leer juntos desde cuándo se observan estas fiestas. Génesis 4, versículos 3 y 4. Dice, al principio le ordenó a Adán que una vez al año, como mínimo, que ofreciera un cordero para mostrarle lo que había en su corazón. ¿Quién era el sacerdote en la época de Adán? Adán. Él era el sacerdote que llamaba a sus hijos para hacer el culto. Y vemos que en la Biblia se es convocado un culto porque Adán tuvo muchos hijos. Entre los hijos que no le quisieron seguir en cuanto a su fe, se separaron y se fueron a vivir lejos. Y los hijos que sí quisieron estar con él y en la religión y el culto de su padre, se quedaron con él. Y cuando él como sacerdote llama a hacer un culto anual, llegó Caín y llegó Abel a presentar esa ofrenda. Vamos a leer lo que dice Génesis. Al llegar el tiempo de la cosecha, en el Génesis, Adán, todas las instrucciones que le dieron los ángeles, era que también él hiciera un culto al llegar el tiempo de la cosecha. En el santuario hay 3 cosechas en la cual se hace culto: la de la cebada, la del trigo y de los demás frutos. ¿Coincidencia? Vemos desde el Génesis que ya había un calendario que tenía que servir para hacer los cultos. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor, tal como lo hicieron como se hizo de luego, miles de años después, en la fiesta de las primicias. Una gavilla de cebada ofrendada al Eterno. Después vemos la cosecha del trigo, en la cual se hacía justamente lo que sirvió la fiesta del Pentecostés. Y después de los otros frutos, al final del año, también se presentaba y había una fiesta que era la fiesta de una semana completa, que era la fiesta de las cabañas. Pregunto, eso si estaba en el Edén, instruido para Adán, nuevamente en el plan de redención, resumido y vuelto a poner en la mesa por Moisés, en la ley de Moisés, ¿no seguirá luego en el santuario celestial? Porque el santuario celestial lo que ha hecho, separar el bronce del oro. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Cuándo? Al llegar el tiempo de la cosecha. Eso no ha variado, mis queridos hermanos. Desde ahí se rastrea
la importancia de las 3 fiestas anuales que había en el santuario, y que al ser un ciclo, ese ciclo continúa, porque para siempre vendrá el verano, el invierno, la primavera, el otoño, la noche y el día. Aquellos que dicen que da igual trabajar, adorar al Padre en cualquier día, vayan preguntándose, que todavía no respondo, pero vayan preguntándose si el tiempo de cosecha es todo el tiempo. ¿El tiempo de sembrar es todo el tiempo? ¿Acaso no dice la Escritura, cada cosa tiene su tiempo? ¿Todo el día vamos a estar comiendo? ¿Todo el día vamos a estar durmiendo? ¿Todo el día vamos a estar trabajando? ¿Todo el día vamos a estar haciendo culto? ¿Todos los días se hace culto? Todos los días se hace culto, mañana y tarde. Pero cuando pide el Eterno exclusividad en las 24 horas. ¿Antojadizo? ¿O es que hay una ley inscrita en el santuario que tenemos que obedecer? El santuario terrenal era una copia de lo que había en el santuario celestial, para que cuando el sumo sacerdote terrenal haya mostrado cómo se hacía en la gestión de la salvación, entendamos luego qué es lo que haría el sumo sacerdote en el cielo, también en los mismos tiempos y calendarios que había aquí en la tierra. O el Shabbat es un día cada 7 días, sin importar qué día, como hicieron los judíos y como razonaron los judíos en el tiempo de las persecuciones, decapitando el calendario y simplemente adoptando el calendario romano para imponer que cada 7 días coincida con el 7º día de Roma. Cuando hay un calendario agrícola, el calendario agrícola, ¿cuál es su reloj? La traducción anterior dice que cuando era el momento de la cosecha, vinieron y ofrecieron sus sacrificios. Y acontece que al final de los días, ojo, al final de los días, o sea, había unos días que llegaría un punto, así como hay una semana de panes sin levadura, una semana de fiesta de tabernáculos que está pronto a venir en este 7º mes, al final de los días trae del fruto Caín un regalo para Yahweh. Pero ¿dónde está el problema? La lectura literal es al final de los días, o algunos lo traducen como al final del año. Y esto es cuando ocurrió la cosecha. Al parecer, este texto es un indicativo raíz de las festividades de las 3 cosechas anuales del santuario, de lo que hemos comentado. Y si lo hacían desde esos tiempos de calendario agrícola, ¿por qué dejamos de hacerlo? ¿O es que aún continúa esas instrucciones en la ley de Moisés, en el plan de redención? Continúa para poder restaurar el plan de creación. Ahora, entendamos por qué nos escandaliza matar animalitos y no que muera la esposa o hijos, para no morir nosotros, sino ellos en nuestro lugar. Y eso es lo que el Padre quiere a través de este sistema que se dio en el pasado, que entendamos por qué no me escandaliza matar un animal, mejor dicho, por qué me causa repulsión matar un animal, pero no acusar a mi mujer o acusarlo a él, que merece la muerte por mi situación en que estoy, por el problema que estoy. Cada acto de autojustificación esconde la misma tara espiritual de que echarle la culpa a los demás. ¿Cuándo un cristiano madura? Cuando deja de justificarse. No que la mujer que me diste, no que estoy en esta situación, no que tengo esta tristeza, no que tengo esta necesidad. Con el día que dejemos de justificarnos, créanme, hermanos, vamos a crecer como personas. Vamos a dejar ya para atrás ese infantilismo de echarle la culpa a los demás. ¿Cómo se pasa de un animal por año, por familia, 120,000 corderos y 22,000 bueyes ofrecidos por un rey? Lo que leímos acerca de Salomón cuando ofreció y inauguró el templo. Los hombres estaban dispuestos a sacrificar sus propios hijos para complacer a Yahweh, que imaginaban. Y eso lo vimos en otras culturas. En la azteca, vemos en otros
que sacrificaban a los seres humanos para aplacar la ira de un dios, o para, como hacen en el Perú, sacrificaban niños y los enterraban en las montañas para que los apus, los dioses de cada montaña, los miraran complacidos y los bendijeran con una abundante cosecha y otras cosas más. El corazón carnal se mezcla, el bronce. Aceptará, miren lo que dice Miqueas, ya no es un texto, ya no son dos, ya van varios textos que dicen lo siguiente: ¿aceptará Yahweh millares de carneros o millares de rollos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, como el caso de Abraham, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti, Yahweh? ¿Que mates animales? ¿Que ofrezcas a tu prójimo? ¿Que maten a tu hijo en tu lugar? ¿Que muere el hijo de Yahweh? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Yahweh. Eso es lo que nos pide el Eterno. No matar, no sacrificar. Pero como esa semilla no nos dábamos cuenta que estaba en nosotros, fue necesario que se pusiera ese detalle cruel, sanguinario, injusto, para que en la injusticia pueda ver el pecado oculto que tengo, de que quiero que en cada pecado, al desarrollarlo, muera el Hijo del Eterno y echarle la culpa a Él de todo. Yahweh quería que las personas confiaran en Él y recibieran su gracia para obedecer. No deseaba que sacrificasen para aplacarlo. Un texto que viene a la mente a respuesta es el siguiente, Hebreos 9:22. Pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué dice esto la Escritura? ¿Contradice lo que estábamos diciendo? Veamos. ¿Por qué la ley enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de libertad? Primero, ¿a qué ley se está refiriendo? ¿Al Decálogo, cuando dice no matar, y la ley de Moisés en la cual dice mata a animales como sacrificio? ¿Se dan cuenta dónde está el primer problema de la interpretación de lo que leemos en la Escritura? El oro separado del bronce. Cuando estamos en esta tierra mezclamos todo con nuestra naturaleza carnal. Pero para evidenciar que yo tengo bronce y quiero el oro, es necesario que se me descubra de una manera dramática lo que yo realmente, en todos mis actos, pensamientos y palabras, lo que realmente estoy diciendo es: quiero la muerte de un inocente. Es porque esa ley, la ley de los 10 mandamientos o la ley de Moisés, la ley de los sacrificios, esa ley es un espejo para mostrar lo que hay en el corazón humano, que desea que, ante su sentimiento y conocimiento de merecer morir por su pecado, quiere que sea otro que muera en su lugar, tal como Adán al culpar a Eva y a quien se la dio. Fue doble la respuesta de Adán. Tú y Eva, los dos responsables. Eva, que dijo: la serpiente, en otra palabra, que tú pusiste, y tú pusiste el árbol. Si no hubieras puesto el árbol, no hubieras puesto la serpiente, tampoco habría caído. ¿Se dan cuenta dónde va la cadena de razonamiento? Y hoy día vemos que esa cadena de razonamiento está impregnada en todas las religiones, tanto como instituciones, tanto como movimientos, tanto individualmente. La religión que profesamos es un deseo escondido en nosotros, como el judaísmo, como el mesianismo, como el cristianismo, que inclusive tenían la Santa Inquisición y tenían un montón de penalidades para aquellos que no aceptaran lo que ellos creían en el Dios tirano, y que tenían que aceptar a una corredentora o una intercesora, ¿no? Barbaridades que estamos entendiendo ahora. Dice: pues por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. No es por el hecho de ofrecer los sacrificios de la ley por lo cual los hombres son justificados. No porque yo agarre un cordero y lo degolle, no, el hecho no me justifica. Y aquí viene el tema de la justificación por la fe, porque es lo principal que nos va a salvar. Y este es parte del fuerte pregón del cuarto ángel.
Hay muchas cosas que se deben entender para poder tener en claro el mensaje del cuarto ángel. Sino que a través de ese hecho se pueda ver que el ofrecer sacrificios es lo que está en nuestra naturaleza y que luego debemos de arrepentirnos de ese pecado. Y nuevamente repito, el bronce presente en el sistema religioso de la mente humana. La ley pone al descubierto la semilla de pecado para que pueda ser confesado. Y aquí vamos a ver un ejemplo cómo se manifestó esa semilla de odio, de querer muerte a un pecador y no misericordia, como decía el Padre. Y cómo el Hijo viene y resuelve el tema. No contradice la ley de Moisés, sino que la explica y nos hace entender el propósito de la ley de Moisés. No es Yahweh quien exige que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón, sino que es el hombre quien cree esto y que no puede aceptar y creer que Yahweh lo perdona a menos que haga un sacrificio. Para que aquellos que tengan oídos para oír, que entiendan lo que se está revelando en estos comentarios. Entonces, sobre la ley de los sacrificios, su principal función es darnos un conocimiento profundo del corazón pecaminoso del hombre. Recordemos lo que dice la Escritura. Porque el día que los saqué de Egipto, Pesaj, Pascua, no hablé con vuestro padre, ni les mandé acerca de holocaustos y sacrificios. Yahweh estuvo dispuesto a sacar al pueblo sin necesidad de matar un cordero ni untarlo en las puertas del dintel de las casas, de los hogares. Entonces, al final, ¿por qué lo hizo? Fue la dureza de corazón, eso lo vamos a estudiar en otro momento, fue la dureza de corazón de ese pueblo que no le creía a Moisés, que andaba con el pesimismo, el fatalismo, que al final se llegó a tener 10 plagas, no porque Dios quería darle 10 golpes a Egipto, no porque quería matar a sus primogénitos, no porque quería matar a sus animales, sino que la dureza de corazón del pueblo hizo de que se prolongara tanto, cosa que pudo haberse evitado. ¿Qué cosas estamos aprendiendo? Cosas de ahí a futuro. Que muchos de los juicios que actualmente caen, el primer responsable es el pueblo de Dios, por su demora. ¿Por qué violan hoy día? Van a violar a muchos niños. ¿Por qué hoy día va a haber muchos asesinatos? ¿Por qué hoy día va a haber muchas muertes injustas? Porque la demora del pueblo de Dios se hubiera evitado lo que va a ocurrir hoy día y lo que ha ocurrido hoy en la mañana. Si el pueblo de Dios se hubiera preparado, se hubiera cortado los tiempos, ya no habría este problema. Pero por la dureza de corazón de un pueblo que todavía cree en estas cosas tan absurdas, el bronce, mezclar el deseo carnal con la parte que está revelada por amor, esa mezcla es la que ha hecho de que se demore y que exista todavía el mal en esta tierra. ¿Qué pecado es el que se revela? El que detrás de toda transgresión, por pequeña o insignificante que nos parezca, cuando madura, finalmente hay realmente el deseo de matar al Hijo del Altísimo. Pues todo pecado, por pequeño que podamos decir, en realidad tiene la semilla de asesinar, matar, desaparecer. Por eso, recordemos que fue llamado Satanás como el primer homicida desde el principio. A pesar de la naturaleza depravada del hombre, que desea sacrificar y matar algo para apaciguar a Yahweh, a través de esta depravación, Yahweh pudo enseñarle al hombre acerca de su disposición de perdonarle. Y pudo señalarle al Mesías que vendría para demostrar el carácter del Cordero, que no era buscarlo en el Edén para matarlo. Yahweh no buscó en el Edén a Adán y a Eva para matarlo, sino para brindarle misericordia. Pero Satanás logró cambiar de tal manera la psiquis de Adán y Eva que ellos entendieron de que Yahweh no iba a perdonar si no hubiera muerte. Y sabía el Padre que eso no lo podía sacar solo con palabras. Hay cosas en la vida de un hombre que no se aprende por teoría, sino por experiencia. Y eso es una de las cosas que vemos en la Escritura. Hay cosas que el hombre tiene que aprender por experiencia.
Y por eso, en aparente silencio, el Padre no les dice nada, porque ya les dijo en el pasado. Pero tienen que llegar a entender. Si no fueran ellos los que vendrían en el futuro, como nosotros, tendríamos que aprender de las historias pasadas estas incongruencias, cuando en realidad es un plan magnífico de enseñanza, de mucha sabiduría para nosotros. Muchísima sabiduría. Y entre ellas, la que rescato y pongo un énfasis ahora, es que ningún profeta es perfecto ni debe ser un ejemplo para nosotros. Ninguno. Solamente su mensaje debe ser tomado, preguntado delante del Padre y ver del ejemplo de su Hijo las cosas que nosotros debemos asumir. No digamos que tenemos una fe porque tal profeta tuvo una fe. No digamos que yo tengo la fe porque tales pioneros tuvieron una fe. Eso es tener una fe vicaria. Eso todavía es una muestra, aunque entiendo las buenas intenciones, muestra una inmadurez. Porque ellos pueden empezar, pero no completar. Y la labor de ellos, si fue empezar, la mía es continuar con la reforma. La mía es completar la idea, terminarle, a fin de que sea más pristina la verdad que se predica. Entender lo que está puesto en el Evangelio, desde el Génesis, como hemos visto, hasta el Apocalipsis. Tender todo el manto sobre la mesa y ver todas las líneas de tiempo, línea sobre línea, mandato tras mandato, un poquito aquí, un poquito allá, hasta entender lo que Yahweh nos quiere decir. Y hoy nos está dando a entender cosas que aparentan contradicciones, pero que realmente tenían un sentido, el por qué Él permitía estas cosas. Por eso, Yahweh, Cristo, dijo la noche anterior antes de morir: en esto consiste la vida eterna, le dice. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Yahweh verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. El carácter del Padre y del Hijo, conocerlo y ver que Él no me pide mi muerte ante mis pecados, sino que ya Él como omnisciente sabía del día que yo nací qué pecados iba a hacer, sabía que el día que después de mi bautizo, sabía que después de cada oración, sabía a dónde iba a desembocar mis pies y qué caminos iba a tomar, y aún así sabiendo lo que tú has hecho, Él te sigue esperando para perdonarte, porque no quiere tu muerte. Él es capaz de regenerar el corazón del hombre sin necesidad de muerte. Pero si necesitabas ver morir a alguien, cumplió, consumó el darle al hombre la evidencia visible de ver que su Hijo murió, a fin de que nosotros no muramos por nosotros mismos. Más adelante vamos a entender esa parte mucho mejor todavía, pero será en otro tema. Ahora nuestro propósito es ver si el Shabbat está vigente y si las fiestas están vigentes y por qué razón están vigentes. Sigamos leyendo. Si Yahshua, Cristo, acabó la obra de su Padre que le dio que hiciera la noche anterior de morir, entonces Dios, Yahweh, no necesitaba que su Hijo muriera. La muerte del Hijo fue para dar evidencia hasta dónde llega su propio pueblo de negarlo a Él, para cumplir lo que ellos creen. Para Él cree que sin muerte no hay redención de pecados. Ok, como dice la ley, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, es lo que nosotros creemos. Pero no fue así. El hombre necesitaba que Cristo muriera porque para nosotros, en nuestro estado natural, no puede haber perdón sin castigo. Para que nosotros aceptemos el perdón de Dios, la raza humana tuvo que ver morir al Hijo del Eterno. Por eso, justo antes de morir, Él dijo: consumado es. ¿Qué fue consumado? Había hecho que los hombres necesitaban ver para creer que podían ser perdonados. Es por eso que Yahweh ordenó los sacrificios, porque los hombres necesitaban ver y creer que alguien moriría como su sustituto. Todos los ángeles que se arrepintieron en la rebelión de Lucifer en el cielo, no necesitaron que muriera alguien para redimirlos. Simplemente fueron perdonados por
lo magnánimo que es el carácter del Padre. Igual iba a ser con Adán, igual iba a ser con Eva, igual iba a ser con Caín. Tanto así que Dios le muestra a Caín misericordia. Recuerden ustedes que en el cielo el Padre tiene dos seres principales, su Hijo y el primer ser creado. Y hubo un conflicto de envidia y de celos de uno hacia el otro. El otro fue manso y el otro sembró dudas y tergiversó el carácter, pero en sus semillas estaba el odio de quererlo matar a él. Y cuando ve que el Padre le refuerza y respalda a su Hijo por ser su Hijo, él decide, el enemigo, asesinarlo, no solamente ahora al Hijo, sino quitar, si es posible, al propio Padre del trono en el cual estaba sentado y él sentarse a gobernar. Él es expulsado y la historia de Adán se repite la misma historia del Padre con su Hijo y con Lucifer. Caín y Abel. Él como padre tiene dos hijos, uno que era el primogénito y el otro que era el segundo hijo de él. Pero el primogénito, en el cual tenía esperanzas, tiene en su corazón, en una corta generación, la degeneración de asesinar a aquel que le provocaba celos, al uno que le obedecía al Padre tal como él quería. Esa misma historia se repite. ¿Se dan cuenta? El libro de Génesis es una historia que repite y nos muestra cuán pronto el corazón del hombre degenera. Luego Caín se va y le dice: yo soy guarda de mi hermano. Se le pone una marca y Dios no lo mata, o lo mató. Le dijo: por tu causa la tierra será doblemente maldita, y aquel que te vea yo voy a poner una marca para que no te mate, porque le mostró misericordia, también es su hijo.